El versículo número 18. Como digo, lo conocen ustedes. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué traje a colación este texto para comenzar? Yo creo que muchos todavía tienen frío o están sin frío. Hace frío, ¿verdad? Esta mañana, ayer salió el sol, pero como que a los meteorólogos ya no le está fallando tanto. Dijeron que hoy iba a reiniciar el frío y mañana va a ser más. Y parece que sí. Pero esta mañana, cuando yo salí, venía manejando y me di cuenta de algo. Los volcanes tienen nieve hasta abajo. ¡Qué vista más preciosa! Y entonces vino a mi mente este texto. No importa cómo nos sintamos y cómo la gente nos concibe, pero cuando hacemos cuentas con el Señor y no despacio. Me gusta ese versículo, dice: venid luego, no así como cansados, ¿verdad? Alguien le dice: oye, haz las cosas rápido, y se pasan un tiempo y no las hacen, cansados. No, el Señor quiere que nosotros realmente seamos emblanquecidos. Y ese color blanco es maravilloso. Podría cambiar el tema esta mañana. Tengo varias cosas escritas aquí. Y solamente quiero decir ahora lo siguiente. En Apocalipsis, Juan el Revelador dice: bienaventurados, felices. 7 veces felices, porque eso significa la palabra bienaventurado en griego. Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Pregunto: ¿será que esa sangre es roja o blanca? Y entonces, ¿cómo es que las vestiduras van a ser blancas? No sé si habían pensado en eso. Qué incongruencia a veces. ¿Por qué les menciono eso? Porque, hermanos, el milagro de que nuestra vida sea una vida emblanquecida solo la puede hacer Dios, nadie más, solo Él. No importa cómo estemos nosotros, Él dice: va a ser blanco. Si vas rápido y dice: Señor, mira, me pasó esto y esto y esto y esto, no se escondan como lo hizo Adán, ni le echen la culpa a otro como lo hizo Caín. Acéptela y vaya con el Señor. Y entonces el Señor va a decir: limpiado por mi sangre, blanco, blanco. Hay algunos que no les gusta el color blanco, dice, porque se ensucia mucho. Bueno, es que la única manera de saber de que hay que mantener limpias las cosas es cuando el blanco se afecta. Podríamos hablar mucho de eso. Tengo 2 temas sobre ese asunto, pero no voy a decir más que eso. No importa que tenga frío usted ahora, no olvide, la nieve es un simbolismo de la blancura que el Señor quiere darle a su vida. Aguante el frío, pero no olvide que puede ser calentado por el Espíritu Santo, para que pueda sentirse gozoso de que usted es una nueva criatura en Cristo. Y cuando eso pasa, hermanos, el cielo espera algo de nosotros. Traigo este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Y cuando oyen mayordomía cristiana, a algunos se les acongoja el alma, porque estamos acostumbrados, cuando hablamos de mayordomía cristiana, ¿a cuánto dinero nos va a pedir?
Algunos quisieran tener cierre en las bolsas de los pantalones, aunque los sacudan, que no caiga nada, ¿verdad? Y algunas hermanas le ponen doble cierre a la bolsa, van a pedir dinero. Pero quiero decirles que mayordomía va mucho más allá de eso. De hecho, ustedes vieron el título del tema, lo que tengo te doy. Pero quiero decir, hermanos, que no voy a hablar de diezmos y ofrendas ahora. Y este es el sábado de mayordomía. Pero no voy a hablar de diezmos y ofrendas. Eso debe ser el resultado de una vida emblanquecida por la sangre de Cristo Jesús. El resultado de que yo tengo una conexión directa con el Señor. El resultado de que mi mente ahora ha sido transformada por la gracia de Cristo. Y vean lo que dice Mayordomía Cristiana. Esta cita que yo voy a leer, la proyecté el primer sábado del año. Y el tema de ese primer sábado del año era lo siguiente: el honor más alto que podemos tener. Y esa cita venía de Camino a Cristo. Pero quiero ahora leerles una cita en ese contexto del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Vean lo que dice: el honor más elevado y el gozo más grande. Dios es la fuente de vida, luz, gozo para todo el universo. Sus bendiciones como rayos de sol fluyen desde Él hacia las criaturas que ha hecho. En su amor infinito ha concedido a los hombres el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, para que ellos a su turno compartan las bendiciones con sus semejantes. Esto constituye el honor más elevado y el gozo más grande que Dios pueda derramar sobre los hombres. Somos mayordomos de su gracia. Ustedes se dan cuenta que esto nos pone en un ambiente totalmente diferente. A veces la mezquindad del hombre cree que mayordomía es solamente dar dinero. Eso debemos darlo como un resultado de que soy mayordomo de su gracia. Y cuando eso está bien claro en mi mente, porque me he entregado al Señor, entonces podemos decir, como dijo Pedro, lo que tengo, te doy. Déjeme, antes de entrar de lleno en el tema, pensaba leerle otra cita más, pero no. Lo bueno es que ahora estamos a muy buen tiempo. Alguien me dijo, es que el que da los anuncios no está. Le digo, bueno, pero sí se dieron los anuncios, porque es el culto previo, ¿no?, de los anuncios. Entonces, hermanos, quiero de nuevo hacer la aclaración. No hablaré de diezmos y ofrendas, pues eso viene por añadidura en alguien que se ha entregado plenamente a Cristo Jesús. Eso no hay ni que estarlo pidiendo. Eso viene de por sí, ¿no? Ahora, hermanos, otra cosa que quiero que tomemos en cuenta es lo siguiente, y es algo lógico, que ni debería decirlo, pero lo voy a decir por si acaso. Quiero decir lo siguiente: solo podemos dar cuando tenemos. No se da lo que no se tiene. Aquí no entra el hecho de adornarse con sombrero ajeno, ¿verdad? No funciona así en el cristianismo. Y además, damos cuando se nos da la gana. Lógico, ¿verdad? Nadie puede forzar a otro a pedirle si no quiere. Cada uno da. Miren, tuvimos junta directiva el domingo pasado. La primera junta del año con los nuevos oficiales de la iglesia, que aquí hay algunos que ya están en su función. Y a estos de la junta les decía, bueno, bienvenidos. A ustedes les toca la responsabilidad de lo que la iglesia decidió. Y es que ustedes serán los dirigentes por los próximos 2 años. Así que quiero que comiencen dando ejemplo. Y le digo, claro, esto es si usted quiere, porque no hay nada obligatorio, pero sí sería bueno que den ejemplo apuntándose en esta listita, que el próximo sábado les vamos a dar oportunidad a ustedes. Así que todos los miembros de la junta ya pusieron su nombre,
para tener una suscripción de Enfoque y una de Expresión Joven. Ya los de la Junta lo hicieron, porque no vamos a estar más malbaratando ese material que debe ser una bendición y que yo dé como resultado de que soy cristiano. La sierva del Señor dice, hay que distribuir las hojas de literatura como las hojas de otoño. Ahí cerca donde yo vivo, todavía tenemos la bendición que haya 2 árboles, no los han ido a quitar. Un vecino el otro día me dijo, yo voy a llamar para que quiten este árbol, vea cómo me ensucia el coche. Le digo, no hombre, olvídate, deja que todavía se caigan esas hojas, que nos adornen. Le digo, en este bosque de cemento, ¿cómo es posible que tú quieras quitar 2 arbolitos que nos dan algo de oxígeno? Me dice, no había pensado en eso. Pues sí, tú solo piensas en el coche, no en los demás, ¿verdad? Estás dando lo que tienes. En un momento yo les voy a mencionar algo sobre eso. Así que, hermanos, damos cuando tenemos, damos cuando queremos. Y estamos ahora, hermanos, hablando del campo religioso. Dependiendo la forma en que demos, entonces estaremos diciendo al Señor en primer lugar y al mundo que nosotros somos cristianos. Dependiendo, ¿no? Y entonces, para que entendamos lo que estoy diciendo, hermanos, vamos a estudiar la vida de uno de los apóstoles que a mí me emociona. Ver cómo cuando uno permite, el Señor puede hacer las transformaciones adecuadas. Así que, hermanos, voy a invitarles que vayamos al capítulo 3 del libro de Hechos, donde vamos a estudiar. Y ahí comienza una historia maravillosa. Algo que debe darnos a nosotros un ejemplo. Y entonces, ahí encontramos la historia en la puerta de la Hermosa. Qué incongruente, la historia en la puerta de la Hermosa, cuando ahí no había nada hermoso. Todos los que llegaban ahí eran pordioseros, gente malviviente, gente que solo iban ahí para ver qué conseguían. Y a alguien se le ocurrió poner la puerta de la Hermosa. Como le digo, a veces nosotros hacemos cosas incongruentes. Y el relato dice que allí salta a la vista un cojo, un lisiado. ¿Tiene su boletín? ¿Sí? No estamos haciendo mucho ahora. Los que llegan temprano lo reciben. Por lo menos son 200, que espero que hayan llegado a tiempo, ¿verdad? Y entonces allí Elizabeth puso una cita para que entremos de lleno en el tema. Un cojo. Este cojo tenía más de 40 años de edad. ¿Cómo lo sé? En el capítulo 4 y versículo 22 del libro de Hechos dice que tenía 40 años. Que uno encuentra en la Biblia todos los datos. Y allí ese cojo tenía una particularidad muy especial. En el boletín dice que todos los días lo llevaban ahí para hacer ¿qué cosa? ¿Ven la cita que está ahí? ¿Para hacer qué? Para pedir limosna. Para pedir limosna. Lo único que a él le alegraba era ir, llegó el día, se alistaba para ir a andar de limosnero. ¿Saben qué? Creo que les conté eso. Hace unos años atrás, en el año 95, la Asociación General citó a todos los miembros de la Junta de la Asociación, donde yo tenía el privilegio de ser miembro, para que fuéramos a Costa Rica para la Junta Otoñal de la Asociación General. Todos los delegados del mundo, aquellos casi 700 miembros del mundo, fuimos a la Junta. Y allí una tarde nos dijeron, mire, hoy no va a haber Junta. Están los autobuses listos, los van a llevar para que conozcan por lo menos San José. Estábamos hospedados en un hotel enfrente del aeropuerto casi. Y de ahí nos fuimos a San José, a 34 kilómetros de distancia del aeropuerto.
Y el guía nos dijo, vamos a ir a una zona donde están todos los profesionales de los pordioseros. Nunca había oído yo eso, ¿verdad? Los profesionales de los pordioseros. Pero tengan mucho cuidado. Solo nos dijo eso. Y cuando fuimos, había unos con rótulos lindos. Soy ciego, deme una limosna. Hasta figuras y todo. Y una sonrisa. ¿Verdad? Soy ciego, deme una limosna. Y por allí un compañero medio travieso dice, vamos a ver, agarra y le echa 20 centavos de México al ciego. Y entonces se enoja el limosnero que era ciego y se para, dice, ¿qué creen que soy yo cualquier clase de limosnero? ¿No ve lo que dice? Profesionales para pedir. Yo no sé cojo cómo era, ¿verdad? Pero todos los días lo llevaban allá para que pidiera algo. Noten, pero él había deseado algo. Vean lo que dice el boletín. Este desdichado había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo curase. Pero como estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico, sus ruegos movieron a fin algunos de sus amigos a llevarlo a la puerta del templo, y al llegar allí supo que aquel en quien había puesto su esperanza había sido muerto cruelmente. Qué mala suerte. Y entonces dice, su desconsuelo excitó las simpatías de quienes sabían cuán anhelosamente había esperado que Jesús lo curase. 40 años. Había deseado ver a Jesús y entonces sus amigos lo llevaban para que pidiera, para que se consolara. Cuando llegó ahí, dice la cita, supo que Jesús ya había muerto. ¿Y ahora? Y tal vez le había llegado el recado, oiga, Jesús cura de gratis. Cura de gratis. Y pues eso le animaba. Si no tengo nada y voy a donde me curen de gratis, yo quiero ir. Pero cuando llegó ya el médico que curaba de gratis, ya no estaba, se había muerto. Le dijeron, ¿cómo es posible que mataron a alguien tan bueno? Pero bueno, había muerto. Dice, su desconsuelo excitó la simpatía de todos. Así que lo llevaban bien peinadito, bien arregladito para ir a pedir. Para librarse consuelo, lo ponían en la puerta de la Hermosa. Ese día, a las 3 de la tarde, no era sábado, no era domingo. El historiador Josefo dice que posiblemente era un martes. No sé por qué Josefo dice eso, pero posiblemente era un martes, cuando Pedro y Juan van a la hora del culto, a las 3 de la tarde. Hermanos, este año comenzamos culto todos los días a las 3 de la tarde aquí en la central. Veo que todos se me quedan viendo. La iglesia primitiva tenía culto todos los días a las 3 de la tarde. Ah, pastor, tenemos que trabajar. ¿Con qué mantenemos nuestra familia? Pastor, tenemos que ir a la escuela, aunque estemos de pinta. Pastor, 3 de la tarde culto. La hora de nona. Llega Pedro y Juan. Y cuando Pedro y Juan llegan y los ve y pregunta, oiga, ¿y estos quiénes son? Híjole, nada menos que Pedro y Juan, los dos grandes discípulos del Señor. Es más, yo le decía a los ancianos ahora en la junta el sábado pasado, les decía, mire, no se enojen, Jesús tenía 3 preferidos de su grupo. Así que si yo por ahí tengo a 3, no se enojen los otros, ¿verdad? Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús hacía así, ¿verdad? Así que, y los otros se aguantan, ¿verdad? Van a trabajar también, pues son parte de los 12. Ahora, llega Pedro y Juan. Y le dijeron, esos son los discípulos. Es más, Pedro es el más importante de todos. Y tal vez alguien le dijo, mira, y no te olvides que Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo del centurión. Es el más valiente de todos. Y entonces, hey, Pedro, Juan,
Una limosna, por favor, hombre. Ustedes son de la iglesia central, deben tener algo de lana, por favor. Una limosna, ¿no? Y entonces Pedro le dice, míranos. Sí, nosotros somos de la central, somos de los mejores del rumbo, del barrio. Nosotros somos los buenos, míranos. Y entonces le dice Pedro, ¿sabes qué? Di tantas ofrendas en la central, estoy en plan de remodelación. Además el pastor Escalante nos volvió a pedir para remodelación y además ya se gastó todo en la remodelación del anexo. Así que ni tengo ni oro ni plata. La sierva del Señor dice, la respuesta de Pedro y Juan hizo que decayera su semblante. ¿Cómo es posible que estos que se creen cristianos no tienen nada? No es posible. La sierva del Señor dice que el cojo es un símbolo de nuestro mundo, enfermo y cojo desde casi el mismo principio. De allí la importancia de lo que nosotros demos. De ahí la importancia de lo que nosotros estamos haciendo como miembros de iglesia. La cita con que comencé leyendo en Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice que nosotros somos mayordomos de la gracia de Cristo. Y ese es un honor que nosotros podamos dar. A nuestro alrededor, hermanos, hay personas que al igual que el cojo, reflejan en su rostro ansiedad, tristeza, el peso del sufrimiento, el dolor por causa del pecado. Personas que tal vez han estado deseando encontrarse con Jesús, pero no han visto todavía una revelación de Él. Personas que han salido de nuestro paso pidiendo ser ayudadas. Y entonces nos hacen el pedido, ¡hey! Por lo menos una limosna del Evangelio. Vean lo que dice la sierva del Señor en Ministerio de Curación, la página 102. Dice, el mundo no necesita lo que tiene. Cuando yo leí esa cita me impresionó. El mundo no necesita lo que tiene. Pues realmente no necesitamos mucho de lo que tenemos. Si hiciéramos una lista de lo que tenemos, wow. Bueno, tenemos muchos bancos, tenemos un buen gabinete de gobierno, tenemos un presidente, la educación ha cambiado, tenemos mucho narcotráfico, tenemos muchos cuentos en cuenta a eso, que ahora los artistas se meten con los narcos. El mundo no necesita eso. El Señor dice, el mundo necesita hoy, como 1900 años atrás, una revelación de Jesucristo a través de sus hijos. Y entonces Pedro le dice, míranos, no estés triste. ¿Por qué razón estás acongojado? Si lo que tú estás pidiendo realmente es un asunto que no te va a ayudar en nada. Y el cojo se queda viendo, bueno, ¿y este qué? Si toda la vida tengo 40 años de ser cojo y nadie me ha curado, y Jesús tampoco. Y Pedro dice, mira, está atento, mírame. No tengo lo que tú quieres, que tal vez te dé 100 pesos y se te acabe. Y quiero decirle que aquí llegan muchos y son abonados de nosotros, que llegan solo a la hora de la comida y como comen se van. No quieren saber nada de Jesús. Yo le decía a los miembros de la Junta, vamos a hacer un plan ahora para que todos esos que vienen a comer, bueno, los vamos a inscribir en algún curso. Y si no quieren, no les damos nada más. Porque el Señor no quiere que sigamos dando cosas baladíes del mundo. El mundo no necesita lo que tiene, dice la sierva del Señor. El mundo necesita una revelación de Jesucristo. Y entonces Pedro le dijo, no tengo lo que quieres, pero te voy a dar lo que yo tengo. Y entonces ustedes conocen esa expresión maravillosa, lo que tengo te doy. Porque quería darlo, porque lo tenía y porque él estaba feliz de darlo. Y ahí la diferencia de muchos cristianos hoy en día. Tienen pero no quieren dar. Son egoístas, lo tienen para ellos. Creen que si lo dan se acaba. Saben que ayer estaba yo parado ahí esperando el metro. Y entonces un señor llegó corriendo.
Ay, Señor, ¿qué horas son? ¿Me da su hora? Me quedo viendo, le digo, me quité el reloj, le digo, tome. Y entonces, no, yo quería que me dijera qué hora es. Ah, como usted me dijo, me da la hora, pues le di el reloj. Y como tengo uno de esos corrientes de plástico para que, por si me asaltan, ¿verdad? Para que se lleven. El del sábado siempre me lo pongo aquí medio escondido, ¿ah? Para que nadie, y cuando termino la iglesia me lo guardo para que no vayan a llevárselo, ¿verdad? Pero me da su hora. Pedro dijo, te voy a dar lo que yo tengo. Pedro dio lo que tenía. Pedro dio amor, Pedro dio gozo, Pedro dio paz, Pedro dio benignidad, Pedro dio bondad, pero sobre todo dio a Cristo que moraba en su corazón. Lo que tengo, te doy. Noten, quiero decirles, hermanos, que ese era el Pedro convertido. Ese era el Pedro como miembro genuino de la iglesia. Pero quiero que veamos un momento a Pedro como un miembro de iglesia solo de nombre, como algunos de nosotros. No un verdadero cristiano, alguien que solo aparenta ser cristiano por el qué dirán. Quiero que veamos ese Pedro. Pedro, miembro de iglesia de nombre. Déjenme darles una semblanza del carácter de Pedro antes de ese día. Porque cuando Pedro dijo lo que tengo te doy, ya Pedro era convertido, había cambiado, ya se había entregado al Señor. Pero vean a Pedro unos pocos días atrás. Hechos de los Apóstoles, la página 51 dice que Pedro tenía un carácter nada deseable. Y entonces la sierva del Señor dice, tenía feos rasgos de carácter. Feos rasgos de carácter. ¿Cuáles? Por lo menos en la página 51 de Hechos de los Apóstoles, dice, Pedro era impulsivo. Con razón le cortó la oreja, ¿verdad? Un día alguien me hizo un chiste de eso y le dije, nunca más lo haga, porque no viene al caso el primer torero que cortó oreja. No olvídese, tal vez en esa inconsistencia de Pedro podía ser. Impulsivo. Confiado en sí mismo. Como el Señor me dio chance y me llamó a mí. Hey, Pedro, deja la barca, vente. Entonces era confiado en sí mismo. Yo sí soy bueno, por eso el Señor me llamó. ¿Qué más? Le gustaban los halagos. Oh, Pedro, tú vas a ser el primer papa. No le dijo Jesús. Le gustaba que todo el mundo dijera, viene Pedro. Además, vean lo que dice, era orgulloso, arrogante. Decía a toda la gente en la página 113, era un ambicioso. La página 114, Pedro se creía fuerte. 628, decía a toda la gente, dice, Pedro era un pecador, tenía muchos pecados no confesados. Como nadie lo veía, por allá escondido era un pecador, muchos pecados no confesados. Pero ¿qué más? Tenía un temperamento no santificado. Y luego, era un hombre con una temeridad espontánea. No sé si ustedes entienden eso. Se exponía a la tentación rápido. Y siempre por eso le iba mal. Y además se sentía seguro de sus méritos porque era uno de los 3 que andaba con Jesús. No, Jesús solo me quiere a mí, los otros discípulos. Por eso, cuando vino la madre de Santiago y de Juan a decir, oye Señor, mira, quisiera que mis hijos, uno sea en el reino del SAT. Y el otro, pues que sea de relaciones exteriores, Señor, de perdida eso. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Pedro fue el primero en que le dijo a los discípulos, ¿cómo es posible que estos imberbes vienen a pedir eso?
Se molestó. Porque Pedro creía que él realmente era el bueno. Parecía miembro de la iglesia, ¿no? Parecía miembro de la iglesia adventista. No de la central, de otra iglesia, porque aquí en la central puros buenos. Y entonces, hermanos, noten, decía a todas las gentes 767, la sierva del Señor dice, hablaba inadvertidamente, siempre listo para corregir a los demás y dar su opinión sin tener una comprensión clara de lo que debería decir. Tremendo ese Pedro. Y en hablaba inadvertidamente, la sierva del Señor dice, si no vean lo que Jesús tuvo que hacer con él. Por ahí vienen unos y le dicen, oye Pedro, tú que eres aquí el representante legal de los discípulos, ¿el maestro no ha pagado el impuesto? Pedro dijo, no puede ser posible, Jesús siempre es legal en todo. No, pero no lo pagó. Jesús lo estaba escuchando y Jesús lo llamó y dice, Pedro, ven acá, ¿quién te dijo que el presidente de la República paga el tributo? ¿Quién te dijo eso, Pedro? No, yo pensé. Hablaba inadvertidamente, no sabía lo que decía. Y entonces Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Ve a pescar, vas a encontrar un pez y va a tener un estatero, pagas el impuesto por ti y por mí, y no hables tanto, Pedro, por favor. Quédate callado, piensa lo que estás diciendo. Y miren, en la página 752 decía a toda la gente, dice, le gustaba obrar independientemente. Hacía planes para la obra de Dios en lugar de seguir el plan de Dios. Como les digo, se parecía a algunos miembros. No le gustaba seguir a Jesús, le gustaba ir delante de Jesús. Cuando yo leí eso dije, realmente Pedro era muy bueno. Por si alguien venía a golpear a Jesús, le iba a pasar algo a Jesús, entonces le pegaban a Pedro en lugar de Jesús. No era por eso. Dice, le gustaba ir delante de Jesús para que siempre todo el mundo dijera, es Pedro. El creído de Pedro, ¿no? Y hermanos, con ese carácter, Pedro fue a la Santa Cena y luego siguió a Jesús cuando fue llevado ante Caifás. Y entonces, hermanos, Pedro da lo que tenía en su corazón. Mateo 26, 57, 58, 69 al 65 nos dice lo que Pedro dio cuando tenía ese carácter. Versículo 57 dice, no fue el testimonio que Cristo quería que fuera, no estaba convertido, dio lo que tenía en su corazón. Y vea dónde andaba Pedro. Dice, Pedro seguía de lejos a Jesús. Ya no era aquel que iba adelante, ahora iba de lejos, con miedo, no vaya a ser la de malas que a mí también me crucifiquen. Aunque después fue crucificado, no como Jesús, sino con la cabeza para abajo. Pero hermano, eso fue después de la conversión. Pero con ese carácter que vimos, ambicioso, hablador, que no le importaba lo que Jesús dijera, siempre quería hacerlo, se fue con Jesús. San Mateo 26, 57 dice, Jesús seguía de lejos a Jesús. Ya no estaba cerca, ya no era aquel que quería que todo el mundo supiera que era, estaba lejos. Versículo número 70. Vean algo que me llama la atención ahí. Y no olviden, aquí Pedro está dando lo que tenía en su corazón. Porque hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pedro daba lo que tenía en su corazón. Y ahora quiero que ustedes vean, ustedes recuerdan eso. Capítulo número 26 del libro de San Mateo. Y ahora en el versículo número 70. Por ahí alguien le dijo, oye Pedro, te vi entrar a la iglesia central. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Sí, tú entraste a la iglesia, no sé lo que dices. Si tú andabas con Jesús, no, yo con Jesús no sé lo que.
Pedro dando lo que tenía en su corazón. Toda esa descripción que la sierva del Señor hace del carácter de Pedro es porque Pedro no había sido todavía emblanquecido como la nieve. Todavía seguía siendo un pecador. Y hermanos, después de eso, en el versículo número 72, por ahí alguien le dice: mira Pedro, tú andabas con Jesús Nazareno. Y el versículo 72, ustedes lo conocen, pero él negó, ahora le añadió algo más para que le creyeran. Cuando el Señor había instruido al pueblo diciendo: no puedes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Pero te juro que yo no entré a la iglesia central, fui a buscar a alguien, en fin. Está como el otro día un hermano por ahí, vinieron y me dijeron: pastor, él sí entró al hotel con esa hermana. No, yo entré para darle un estudio bíblico, pero no fui a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué clase de cristianos? Negó con juramento. Y bueno, el versículo 74 dice que se le cae el diccionario al hermano Pedro, dando lo que tenía en su corazón, comenzó a hacer imprecaciones, a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y noten, la sierva del Señor dice: un grupo se reunió alrededor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre ellos. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno de Satanás y había sido presa de él. ¡Qué tristeza! 3 años y medio siendo un cristiano de nombre. ¡Qué fracaso! Había sido dirigente de la iglesia con Jesús y solamente para demostrar que no era un cristiano. ¡Qué tristeza! La sierva del Señor dice: todavía estaban los juramentos envilecedores en los labios de Pedro, cuando el agudo canto del gallo repercutió en sus oídos. El Salvador desvió sus ojos de sus ceñudos jueces, miró de lleno al pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión, leyó pesar, leyó tristeza, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido de Jesús, ese rostro doliente, al ver las gotas gruesas de sangre que venían de su frente, esos labios temblorosos y esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Se despertó su mente, los recuerdos acudieron a él y recordó la promesa de ir a la cárcel con Jesús. Recordó la promesa hecha a Jesús unas pocas horas antes de que incluso moriría con él. La misericordia del Salvador, la bondad, la longanimidad, su amabilidad, su paciencia con él atravesaron su corazón. Una vez más miró a su amado maestro y vio que una mano sacrílega hería su rostro, y no pudiendo aguantar más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y en las tinieblas hasta que se encontró en el Getsemaní, donde había dormitado cuando debería estar despierto. Fue al mismo lugar donde Jesús había derramado su alma, y allí lloró amargamente, derramó su alma a Jesús, y entonces se convirtió a Cristo, su amado Salvador. Entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Nunca más Pedro negó a su maestro. Ahora Pedro era convertido. Hechos 4:13 se dice: y todos conocían que había estado con Jesús. Y Pedro dice
con toda propiedad, lo que tengo te doy. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón, porque yo tengo ahora a mi Salvador dentro de mí, porque ahora yo soy verdadero hijo de Dios. Y hace un discurso alabando a Jesús en el pórtico de Salomón, y 5,000 se convierten porque dio a Cristo que tenía en su corazón. Hechos de los Apóstoles, la página 51 dice: los presentes recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro. Se lisonjeaban diciendo que podían intimidarlo por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Pero el Pedro que negó a Cristo dio lo que tenía en su corazón. Ahora ya no era impulsivo, no era confiado en sí mismo, era muy diferente. El Pedro que comparecía ante el Sanedrín era un verdadero hijo de Dios. Ya no era más orgulloso ni arrogante, sino modesto y desconfiado en sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y con ayuda de ese poder resolvió lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que una vez había negado. Y él podía decir: ahora lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hemos estado dando al mundo que perece hasta ahora nosotros? De nuevo la cita de la sierva del Señor, página 102 de Ministerio de Curación. El mundo no necesita lo que tiene. Lo que el mundo necesita no es lo que lo está ahogando, pues está ahogado en el materialismo. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Jesucristo a través de los miembros de la iglesia. Como miembros de iglesia, hermanos, nos preguntamos hoy: ¿qué es lo que estamos dando al mundo que perece? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y tal vez yo debería preguntar: ancianos, ¿qué hemos estado dando al mundo que perece? Pastor, ¿qué has estado dando al mundo que perece? Podría preguntar: diáconos, diaconisas, directores de escuela sabática, hermanos en general de la iglesia, ¿qué estáis dando al mundo que perece? ¿No será igual que el Pedro no convertido? Estamos dando al mundo que perece nuestro orgullo, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros chismes, nuestra hipocresía, nuestro amor propio, nuestras intrigas, nuestros planes independientes, en lugar de dar a Cristo Jesús. ¿Qué hemos estado dando hasta ahora? Hermanos, si por alguna razón nos hemos parecido al Pedro no convertido, es tiempo que hoy tengamos nuestro Getsemaní. Es tiempo que hoy cambiemos el derrotero de nuestra vida, para que podamos decir con júbilo: lo que tengo te doy. Te doy amor, te doy gozo, te doy paz, te doy benignidad, te doy fe, te doy mansedumbre, te doy bondad, pero sobre todo te doy a Cristo que mora en mí. El Señor no ha venido, hermanos, porque el pueblo que espera al Señor no ha proclamado: el reino de los cielos se ha acercado. Y es tiempo que nosotros nos unamos ahora para decir al mundo a voz en cuello: te damos a Cristo que mora en nosotros, porque es tiempo de que nosotros estemos en la patria celestial. Mi reloj dice que llegaron las 12 y ya hablé 40 minutos hoy y no quiero pasar, pero yo quisiera preguntar: ¿habrá alguien esta mañana, y ya tarde porque son 12:05, que quiera que oremos y le digamos al Señor: Señor, queremos todavía tener nuestro Getsemaní para poder ir al reino de los cielos? Queremos que nuestra actitud cambie para contigo, no para la iglesia, sino para contigo, para que podamos nosotros tener la bendición de estar pronto en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien que quiera decir: Señor, quiero ser un Pedro convertido para honra y gloria de tu nombre? ¿Habrá alguien que quiere hacer eso esta mañana? ¿Puede ponerse de pie para que oremos?
Hermanos, si nosotros nos unimos y predicamos el Evangelio, pronto terminaremos la tarea y estaremos en la patria celestial. Y las noticias tristes como esta que murió la hermana Ana Quijano Oliva, ya no habrá más tristeza, porque no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Podremos nosotros pasar de muerta a vida por Cristo nuestro Salvador. ¿No se sienten? Vamos a cantar el último himno. Y ojalá que como Pedros convertidos al comenzar este año, nosotros podamos dar al mundo la bendición de ser los que participamos de el gozo de dar a conocer al mundo la maravillosa gracia de Cristo Jesús. Termino con un párrafo de el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La sierva del Señor dice: juntaos alrededor de la cruz, dominados por un espíritu de sacrificio personal y completa abnegación. Dios os bendecirá si hacéis lo mejor que podéis. Al acercarnos al trono de la gracia y veros ligados a este trono por la cadena de oro que baja del cielo a la tierra para sacar a los hombres del abismo del pecado, vuestro corazón rebosará de amor hacia vuestros hermanos que están todavía sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hablaréis de la gracia de Cristo. Que Dios pueda bendecirnos para que podamos gozarnos como Pedro en decir: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.